y que por debajo de ese concepto mínimo de dignidad, entonces es lo indigno. Y como es indigno es igual a inhumano, ese no es humano, es un animal. Se ha portado como un animal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, si no, bueno, después va a haber una rueda de preguntas. Mayrhofer luego sigue señalando, en su intento de dar un concepto de dignidad de persona humana, dice: yo existo, yo soy, como que estoy acá. Yo existo y soy. Tú existes y eres. Nosotros existimos y somos. Parece elemental, ¿no? Pero van a dar la importancia de eso. Entonces, yo existo y soy inviolable. Y porque soy inviolable, la existencia de ustedes tiene que coadyuvar a mi desarrollo. Y termina en términos de singularidad de la persona y solidaridad de la sociedad para con la persona. Y él dice entonces, el ser humano es un ser individual, único y irrepetible, pero es un ser humano social y por tanto tiene el deber moral o la obligación de ser solidario. No obstante, desde mi punto de vista, esta definición a un nivel humano termina siendo solo eso, quedándose a un nivel humano, porque no agota, simplemente describe al final de cuentas, desde mi perspectiva, lo que es la dignidad de la persona humana, pero no la define. Y aquí llegamos a un punto importante, que es que hay que asumir una postura. O sea, si no es posible, o mejor dicho, si no es posible agotar la realidad de la dignidad de la persona humana describiéndola, porque eso es lo que muchos hacen o hacemos, entonces hay que atrevernos a definirlo. Y hay visiones de la dignidad de la persona humana utilitaristas, con las que no coincido, porque no son integrales. Y hay puntos de vista integrales. Como les adelanté, yo tengo una opción tomada, no pretendo que sea la suya. Yo creo que hay dos datos que definen a la persona humana, que es amar y ser amado. Amar a alguien y saber que alguien me ama. Desarrollo o despliegue y significación para con una persona o para con un grupo de personas. Eso es, desde mi opinión, lo que define a la persona humana. Estos dinamismos fundamentales de amar y ser amado. Obviamente, señoras y señores, no me refiero a amor de novelas. Me refiero a un amor que haga más persona a la persona. Un amor que exija compromiso, un amor que exija sacrificio, que exija entrega, que exija generosidad, que exija solidaridad. Eso es. Y para mí es una opción desde una antropología cristiana, porque me permite una visión integral del ser humano. No pido que la compartan, es la que yo tengo. Y miren, no estoy solo, ni estoy loco. Carneluti, este maestro italiano, por favor ruego me dejen leerlo, tiene una cita preciosa en su libro, Cómo se hace un proceso, un libro muy chiquito. Él dice: nada se puede conocer, y menos que ninguna otra cosa al hombre, si no se le ama. La verdadera virtud del abogado y del juez, la única que los hace dignos de su oficio, es la de amar a aquel a quien deben conocer y juzgar, aunque parezca indigno del amor. El juez, sobre todo, debería ser un centro de amor, lo cual, como lo he dicho ya muchas veces, no excluye en modo alguno su poder y su deber de castigar, ya que el castigo del Padre es su más puro acto de amor. Pero una cosa es el castigo de quien se cree bueno frente al malo, y otra cosa el de quien se siente igual y hermano suyo. Así, si el juez juzga con amor, no solo su juicio se aproximará todo lo humanamente posible a la verdad, sino que irradiará de él un ejemplo que en una sociedad cada vez menos dominada por el egoísmo, hará cada vez menos necesario su triste oficio. Aquí obviamente Carneluti hace un acento en los jueces de los magistrados penales. Para cerrar el círculo, si yo descubro, constato, en todo caso, si alguien constata algo más profundo que la necesidad de amar y ser amado, pues luego lo conversamos. Yo no creo que exista un dato más de fondo en la persona que esos datos.
la necesidad de amar y ser amado. ¿Cómo lo busquen? Ese es otro tema. Pero están esos dos, amar y ser amado. Y en la visión cristiana, Dios envía a su Hijo, por tanto es Dios quien ama primero al hombre y el círculo se cierra. Somos dignos porque amamos, queremos amar y necesitamos ser amados, y porque Dios nos amó primero a nosotros. Eso es, en resumen, la antropología cristiana, por lo menos la católica a la que yo me adhiero. Y si es así, o mejor dicho, yo creo que esta es una visión integral de la dignidad de la persona humana, en la que uno, pensará que estoy loco, pero frente a la cual uno tiene que tomar una opción. No tomarla ya es una opción. Y evalúen luego si las opciones que van tomando son integrales o si acaso finalmente terminan reduciendo al hombre, como luego vamos a hablar sobre este artículo 203 del Código Procesal Civil. Y, como les decía, no estoy solo. Autores muy autorizados como Jesús González Pérez y Jesús García López. González Pérez, por su parte, en la dignidad de la persona humana, dice: la última razón, el fundamento de la categoría de la persona humana, no puede ser el hombre mismo, sino un ser superior a todo hombre y capaz de infundir razón y libertad en la materia de que estamos hechos. Es el mismo Dios, concluye González Pérez. Por su parte, Jesús García López dice: al fin y al cabo, los hombres son hechuras inmediatas de Dios, imágenes suyas, y en esto consiste la dignidad o nobleza característica de la persona. Si tenemos a un ser, a una persona entendida con esa dignidad como tal, entonces el concepto que construyamos a partir de este dato de derecho tendrá que ser, que es mi opción, puedo estar equivocado, pueden haber mejores obviamente, eso es solamente un intento inicial, como les dije. Ese derecho tendrá no solo que tutelar a la persona, sino que además buscará su promoción, su desarrollo, su despliegue como persona, y además obviamente deberá tutelarlo, sancionando aquellas conductas que le sean indignas a la persona humana. Y el proceso terminará siendo siempre ese derecho fundamental de carácter instrumental que busca que la persona humana obtenga esa justicia igual, para no entrar en discusiones, igual solución al caso del conflicto, del caso concreto. Pero un proceso, entonces, que nunca será un fin en sí mismo, sino un proceso que será siempre un instrumento, un cuchillo, un lapicero, no es más. El proceso sí no tiene dignidad, para hablarlo en términos de la exposición. El proceso es un lapicero, es un cuchillo, en manos de un cirujano que es el magistrado, y hará cirugía de alta especialidad, o hará mucho daño también, por error. Por tanto, ese derecho, ese proceso, que yo considero que va más acorde con esta dignidad de la persona humana, es un proceso en el que se permita que las partes tengan más disposición del proceso. ¿Okay? Y un proceso, por tanto, o además, como decía, netamente instrumental, un método de debate dialéctico. A enfrentado con B frente a un tercero que debe ser imparcial, que además no debe ser parte y que además debe ser independiente. Cada vez, y que tenga el poder para resolver el conflicto. Cada vez que estemos frente a ese fenómeno, desde mi punto de vista, habrá un proceso que respete la dignidad y garantice de mejor forma esta dignidad de la persona humana. Aterrizando y ya para acabar. Si esto es así, y no los puedo convencer con razones jurídicas, porque como es un tema que sale de lo jurídico y va a lo moral, y ante lo moral hay que tomar opciones, una vez más. Veamos si este artículo 203 en esa parte final es respetuoso de la dignidad de la persona humana. O sea, ¿cómo concibe el legislador del proceso al establecer esa sanción? ¿Como un derecho de las partes para solucionar su conflicto
este método de debate dialéctico entre A y B frente a un tercero imparcial, independiente? ¿O lo concibe acaso, parecería, más bien como un acto de poder estatal?